Bueno, si yo sigo testificando, hermanos, no les voy a poder hablar de un tema que me he atrevido a traer hoy. Y lo digo así en serio, me he atrevido. Ahora yo les digo por qué, no les voy a decir de una vez. Pero ustedes lo van a ver en la misma lectura. Vamos al capítulo 16 de Romanos. O sea, que vamos a leer un texto largo. No crean que voy a hablar todo ese tiempo así, no. Voy solo que el texto nos sirve de un buen marco referencial de los puntos que voy a resaltar de ese versículo, de ese capítulo casi que vamos a leer, el capítulo último de Romanos. Capítulo último de Romanos, que es el 16. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Leo para ustedes, para más claridad, porque hay unos nombres ahí que nos vamos a trabar todos. Y nos dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis como en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epemetro, ya les dije, gloria a Dios, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Mire, estos nombres sirven hasta para gemelas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Petro Bas. Amén. No lo confundan con otro. A Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a... ese no lo veo muy bien por el brillo de la luz, pero Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Y el último, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Después seguimos leyendo unos cuantos más, gloria a Dios.
pero por ahora hasta ahí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, Señor, y poder honrarte. Gracias por esta gran reunión de siervos y siervas tuyas, Señor. Gente decidida en tu obra, gente de trayectoria, muchísimos de ellos que tú has usado, Padre, verdaderos generales en el ejército tuyo, que te sirven con disposición, sobre todo con consagración y obediencia, Padre. Bendice cada iglesia aquí representada, cada área de trabajo, Señor, cada presbítero, cada familia de pastor, Padre mío, en el nombre de Jesús. Que esta convención sea un torrente de bendiciones para la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Cristo vive. Pueden sentarse, hermanos. Es un texto que tal vez a muchos nos puede en un momento dado aburrir un poco por el asunto de que son nombres casi simpáticos, casi cómicos para nuestro tiempo. Muchos de esos nombres, la mayoría, ¿no? Así que no entiendo por qué hay hermanos que dicen que los nombres bíblicos es que no son fáciles de conseguir. Bueno, léase Romanos 16 más seguido. Ahí hay nombres para escoger, para nietos, nietas, ya les dije que hasta para gemelas. Gloria a Dios. Eso lo digo pues irónicamente, ¿no? Es difícil ponerle a los hijos esos nombres, ¿verdad? Son difíciles de pronunciar, y también obviamente hasta sirven algunos de ellos de bullying hoy en día, ¿no? Usted sabe que hoy hay que pensar en todo, hermanos. No vamos a ponerle a nuestros hijos, lo aclaro porque yo he mencionado esto, pero nadie vaya a salir de aquí. Bueno, el hermano Soto me recomendó este nombre o estos nombres. No, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, no hay problema ninguno. Pero hay nombres más lucidos, ¿no? En la Biblia también hay nombres más lucidos que estos que hemos leído. Pero mire, Pablo no se olvidó de ninguno. Por más raros y alguno dirá feos que sean esos nombres, Pablo se acordaba en forma entrañable de esos nombres y los menciona aquí, estos 28 nombres, con un amor profundo, y lo dice una y otra vez, gloria a Dios, en este capítulo que es de despedida de la epístola de los Romanos. Una y otra vez los menciona como personas muy valiosas y muy útiles en la obra de Dios. Sería la primera lección que aprendemos. No olvidar esa gente sencilla. No olvidarla por su sencillez. Tal vez no sean tan lindos por fuera, pero todo creyente es lindo por dentro, hermanos. Y eso hermosea el rostro también. Entonces, pero no lindo, me refiero a lindo en el sentido físico solamente, ¿no? Eso va de paso nada más. Pero tal vez al pastor le parece muy lindo ese hermano que ayuda y que da buenos diezmos y buenas ofrendas. Y no digo que no hay que apreciarlos, hay que también estimular a esos hermanos, porque son una bendición en la obra y ocupan un lugar importante de sostén de la obra. Tal vez no van a dar lo mismo que aquel hermanito o aquella hermanita que anda con un cajoncito por ahí guindando en el cuello, vendiendo melcochitas y vendiendo dulces baratitos, y que lo que se gana en un día trabajando todo el día tal vez sea, bueno, una cosa muy mínima, pero de eso diezma con mucho amor, porque uno lo ha visto, hermano. Ustedes, pastores, ya de alguna trayectoria lo han visto.
nunca caigamos en la tentación de menospreciar a algún hermano por estas cositas materiales. Porque un pastor que le gusta estimular a los que dan mucho, porque dan mucho, y a los que no, pues no lo hace y no le interesa mucho, está empezando a caer de la gracia de Dios. Y cada vez, hermano, le parecerá a usted que aquellos que traen poco no traen mucho, o sea, cada vez será más poco, y cada vez esa barra seguirá creciendo y seguirá creciendo, y ya usted esperará después diezmos que suban de unos cuantos miles para adelante. Ya de ahí para abajo usted ni le interesa mucho verlos. Dios nos libre de esa tendencia, porque eso es pecado en la presencia de Dios. No porque yo lo esté diciendo, es que el Señor lo enseña. ¿No lo enseñó el Señor con el ejemplo de la viuda, hermano? Aquella viuda dio 2 blancas, 2 centavos diríamos hoy, pero el Señor dijo, esta viuda dio más, porque dio todo lo que tenía. ¿Usted sabe cuánto le cuesta desprenderse de unos cuantos pesitos a uno que se asoleó todo el día vendiendo chicles allí al que le quisiera comprar, pero que es un creyente fiel y comprometido y trae su diezmito? Sin menoscabo del que gana mucho, porque los hay y son una bendición, pero comparativamente en sacrificio, ese hermano va muy adelante de cualquier pudiente, pero muy adelante. Entonces eso es lo primero que vemos aquí. Esta mención uno por uno no es gente que eran apóstoles o que eran grandes en el sentido común de la palabra. Eran personas sencillas, tal vez hasta sus nombres nos lo indican, pero Pablo no se olvidó de ninguno. Lo fue mencionando y mencionando cada una de las funciones que para él habían sido en algunos casos vitales. Y dice, no solo a mí, han ayudado a otros. Qué precioso es eso, hermano. Otra lección. Él está hablando como uno más dentro de un equipo. Ese concepto es necesario en todo el que sirve al Señor, hermano. El concepto de equipo. Es un equipo bien articulado. Por ejemplo, en la obra del Movimiento Misionero Mundial hay un esquema articulado de gobierno. No se anda así a lo loco, así como una rueda suelta. Igual debe ser el pastor en su iglesia. Debe sentir que ahí hay un equipo de trabajo que tienen objetivos, que tienen metas, que tienen motivaciones, y que todos deben, dentro de ese trabajo concatenado, unido, precisamente de equipo, llegar a esas metas juntos para la gloria de Dios. Pero no debe olvidarse, pastor, que también pertenece al equipo pastoral, porque los pastores somos un equipo. Es bueno sentirnos como parte de, es decir, ninguno debe ser un llanero solitario. Acá no queremos llaneros solitarios. Y hay llaneros solitarios que a veces se levantan por ahí, que hasta el trabajo de ellos es andar disque cuidando a su rebaño, y cuando van a una convención les dice, ustedes se sientan es aquí en este cuadrito, aquí. Ahí es, y yo voy a estar ahí vigilándolo, así que cuidado, como si fuera el rey ahí. Nosotros no somos reyes, somos pastores.
Y están ahí, es que para que no se contaminen con el resto, porque le viven diciendo a esa iglesia, para ellos reinar ahí, como lo hacen. Aquí no hay ninguno, por eso yo lo digo con libertad. Para poder irse apropiando de ese rebaño, ellos tienen que separarlos del equipo. No, ya en el movimiento las cosas no son. Es lo mismo y lo primero que salen diciendo los que se rebelan contra la obra o los caídos. El que se rebela porque no se le dio lo que quería hacer, porque quería hacer lo que le da la gana y no pudo hacer lo que le da la gana. Entonces el movimiento cambió, ya no sirve, cambió de doctrina. Ese argumento es muy viejo, hermanos. Yo lo conozco hace décadas, no solo reciente, décadas lo conozco. En una gran confraternidad donde se movía ese concepto, porque estaban trabajados por esa idea de que el movimiento había cambiado y que había que separarse, Dios me llevó, fue Dios. Yo iba para otro lado, como cuando Pablo quería ir para Asia. Yo iba para Asia, pero el Señor no me permitió ir a Asia. Nada más eso es lo parecido, el resto de cosas no me parezco a Pablo en nada, ¿no? Pero en eso sí, yo iba para Asia y el Señor lo impidió. E insistimos otra vez porque íbamos varios. Y nuevamente el Señor, fue cuando entendimos que era el Señor. Primero entendíamos que era una irresponsabilidad de la agencia o de la línea aérea, que de pronto dijo, ya no hay vuelos para allá. Y de último nos dice, el único vuelo sería, con reserva y todo, hermano, el único vuelo sería que ustedes lleguen tal día. Pues ya había terminado la convención en esa fecha. Fue cuando no, el Señor no quiere. Entonces no quisimos, deshicimos el viaje. Y ese viaje iba a durar 21 días más o menos. Entonces yo dije, bueno, y los 21 días hay que invertirlos, porque yo no tenía nada más en la agenda por ese viaje. Entonces decidimos ir a visitar 2 lugares. Uno en Estados Unidos, donde nos estaban vendiendo y se había comprado un templo católico. Y yo dije, hay que ir. Es un trofeo, hermano. Alguno dirá, hermano, y eso no es un lugar de ídolo. Bueno, lo era. Usted igual también era un idólatra antes, ¿no? Pero está en Cristo. Lo que había que hacer era meterse en una vigilia, reprender demonios de cada rincón de ese lugar, echarlos fuera, gloria a Dios, y ocupar ese lugar que venía a ser un trofeo ganado en las batallas para la gloria de Dios. De hecho así se hizo y yo fui por eso. El último demonio que salió fue San Lázaro, porque el cura era y es cubano, y ustedes saben que el patrón de ellos es ese ídolo abominable, que es un santo según ellos. Y entonces se le dijo, o lo saca, porque se demoraba en sacarlo. Se le dijo, o lo saca o lo vamos a martillar aquí, lo va a tener que llevar en pedazos. Se apuró y lo sacó. Se lo llevó. Ahora es un templo donde se alaba y se glorifica el nombre de Cristo. Ya no sirve a la idolatría, sino sirve al reino de Dios. Y había algo que hacer ahí, se hizo. Pero lo principal fue cuando de pronto no estaba obviamente en agenda, porque la agenda era para otro lado. Me moví para otro sitio y casi puedo decir que caí en paracaídas ahí. No me esperaban y tenían una confraternidad de toda el área, en esa área en el norte de Estados Unidos. Una confraternidad en toda el área. Y ahí se estaba esgrimiendo el argumento de que el movimiento había cambiado su doctrina y que por eso ellos estaban promoviendo, ya ustedes saben, aquello que pasó.
Y cuando llegué ahí, hermano, el pastor no le quedó otra que recibirme, claro está. Y es que tenemos una confraternidad. Después él dijo que yo le eché a perder la confraternidad. Yo le dije, sí, yo sé, hay una confraternidad que yo sabía, sí, y vengo a la confraternidad. Es más, le dije, por favor, yo voy a predicar toda la confraternidad. El problema es que yo no llevaba tema, no tenía mensaje para esa confraternidad. Y entonces esa noche el Señor me dijo que tenía que predicar. El Señor me dijo, no audiblemente, pero casi, me dijo, predica y enseña sobre los inicios y fundamentos y sobre la historia y trayectoria de la obra del movimiento misionero mundial. Y eran varias, como 4 o 5 predicaciones, y empecé por, bueno, obviamente por el principio, los fundamentos de la obra, cómo empezó la obra, que esta obra no ha empezado por el capricho de ningún hombre, ni ha pensado por ideas y matemáticas de alguno otro, no ha empezado por nada de eso, ni tampoco ha empezado porque alguien ya no calza en la obra y por lo tanto Dios tiene que ponerlo afuera. No. Y se va a iniciar algo. No, así no empezó esta obra. Esta obra, como cantamos siempre, empezó en el corazón de Dios. Y lo decimos porque yo fui testigo, hermanos, del fundador de esta obra, hermano Ortiz, que siempre lo dijo. Aquí los hermanos mayores deben saberlo también. Y por acá también, gloria a Dios. Gente que peina canas ya sabe que el hermano Ortiz hablaba sobre esto a menudo. Y él decía, a veces lo presentaban como el fundador de la obra, y él decía, pasaba y decía, no, yo no soy fundador de la obra. No me digan que soy el fundador porque no me siento bien con eso. El fundador de esta obra fue el Espíritu Santo. Él decía esta palabra: yo no me di cuenta de lo que había comenzado el Señor hasta 7 años después, que el Señor me agarró y me incluyó a mí también en lo que Él ya había empezado. Así que ni siquiera el fundador se sentó a pensar, vamos a fundar la obra del movimiento. No fue así. Cuando vino a darse cuenta el hermano Ortiz, y lo testificó mucho, yo sé ese testimonio de memoria, él siempre dijo, 7 años después de iniciada la obra, es que el Señor me incluyó a mí. Por eso no puedo ser el fundador. El fundador es y sigue siendo hasta hoy el Espíritu Santo de Dios. Antes muchas organizaciones, hermanas, se reían de estos argumentos, especialmente porque tal vez no veían un avance, un crecimiento, porque así no era el asunto al principio. Éramos, como bien nos titulaban algunos, 4 gatitos, 4 gatos. Bueno, es una forma de minimizar un grupo, ¿no? Sin embargo, ahora han visto que esta obra es bendecida por Dios. Y nosotros damos gloria a Dios por eso. Nunca nos sentiremos, ni somos, ni nos sentiremos grandes. La grandeza sigue siendo del Señor, nada más. El domingo teníamos, y la semana pasada, varios días, teníamos casi 60,000 personas en un estadio de fútbol en la ciudad de Lima. Hubieron personas del gobierno que llegaron porque esto impacta a estas personas. Dios está impactando a estas personas, hermano. Y han estado con nosotros allí compartiendo, comiendo, porque también les invitamos a comer con nosotros donde estábamos comiendo, ministros de Estado,
gente de la legislatura, diputados, gente que no es que llegan por votos ni nada por eso, porque ahí no se habla nada de eso, pero llegan atraídos por un impacto, ¿sabe qué? Pidiendo la oración por ellos. Y es que el Señor nos manda a orar por nuestras autoridades. Y si ellos vienen para pedirlo, con más razón, hermano. Oramos y Dios los impacta, Dios los toca. Uno de ellos, que era el ministro de justicia del país, me dijo el año pasado yo vine, yo me acordaba perfectamente. Digo, sí, yo me acuerdo, ministro, yo me acuerdo. Me dice, Dios me tocó. Dice, algo pasó conmigo en esa oración, dice, pero Dios me sacudió. No tenía que decirlo porque yo lo vi ese día. El hombre sudaba chorros en clima frío, hermanos. Alabanzas al Señor. Y se sentía como, ¿dónde estoy? Alabado sea el Señor. Porque como que el Señor lo revolcó por dentro. Alabanzas a Jesús. Ese impacto, dice, vengo otra vez para que oren por mí porque necesito. Y se llevó al ministro de salud también. Excelentes personas, como personas excelentes. Y ahí pudimos compartir algunas cosas, entre esas cosas que son totalmente opuestos al aborto, al grupo de LGTBIQ. No quieren nada con esas doctrinas. Es más, me gocé mucho y lo tengo que testificar, hermano, porque yo llegué a Perú otras ocasiones anteriores y en los baños ya se leía baño de hombres, mujeres, y otro baño que decía el sexo en el que usted se sienta, o sea, en el que crea usted mismo que es. Entonces ahí llegaba un sujeto que se creía mujer y podía meterse a ese baño, pero podía ir también niños o niñas. Ya no había diferencia en baños entre niños y niñas, y entre uno que llegara allí con alguna intención malsana, por esa situación de poner ahí que como se sintiera usted, si se sentía hombre, entra ahí, si se sentía mujer, entra ahí. Bueno, han peleado contra esa ley que ya era ley y la tumbaron. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios, hermanos. Esa es una victoria de la fe. Es una victoria de la presión espiritual de la iglesia de Cristo. Recuerden que la iglesia es un muro de contención de las maquinaciones de Satanás. El diablo viene con todo, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera contra el enemigo. ¡Aleluya! Nosotros tenemos un poder en Cristo que a veces no somos conscientes lo suficiente. Pero el anticristo no se puede manifestar hoy. El diablo está loco porque él puede introducir ya al anticristo y que se manifieste en su totalidad el misterio de la iniquidad de que habla Pablo. La Biblia dice que hay quien al presente detiene eso. Sabemos que es el Espíritu de Dios, pero es el Espíritu de Dios en la iglesia. Somos capaces de decirle al diablo: de aquí no pasas. Puedes hacer lo que quieras, pero esta es tu línea y de aquí no puedes pasar. Lo detenemos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque la iglesia es habitación del Espíritu Santo. La razón de estar el Espíritu Santo hoy en movimiento en el mundo es porque hay una iglesia en la que Él habita. Y muchas veces nos instrumenta a nosotros, camina con nuestros pies, se mueve con nuestros corazones, se mueve con nuestra perseverancia, con nuestras victorias y con nuestras batallas. Se mueve el Espíritu de Dios. Alabanzas al Señor. Dejemos eso ahí porque
Si no, no les termino esta idea que traje aquí hoy. Pero el sentido de equipo es contrario a los llaneros solitarios. Es contrario a los divisores. Un equipo tiene que ser equipo siempre, porque si no, no sirve. El equipo de fútbol es un ejemplo de eso. El portero no anda metiendo goles en la puerta opuesta. No, el portero está para él detener a los que quieren meterle goles a él. Y hay unos defensas ahí, hay 3 por lo menos, que son los que defienden. Viene uno a querer meter un gol, ellos son los que salen debidamente ubicados, porque no salen a lo loco, están ubicados. Y después hay por lo menos 2 o 3 volantes, y después los delanteros, que son los que meten el gol. Esa es la estrategia, ¿no? Pero es una estrategia que vale si hay un equipo. Si no hay un equipo, en eso del fútbol no hay estrategia que valga. Tiene que haber un equipo disciplinado, que oye, que entiende, que obedece. Entonces este le pasa al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y allá al final el que recoge es para meter el gol. Así es. Esa es la jugada del gol. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia es un equipo. No hay un jugador que sea mejor que el equipo entero. No lo hay. Por más crack que sea. Puede ser un crack. Ustedes saben que hay nombres por ahí que se mencionan. Son crack del fútbol. Pero solos no sirven. Tienen que tener el equipo, y el equipo entonces lleva a ese crack a obtener las victorias que él obtiene. Es bueno él, pero en el equipo es que va a funcionar. No puede ser de otra manera. Hermanos, la obra es así. Por favor, hermanos, la obra es así. Hay que ser fieles a la estrategia que Dios le ha dado a su obra y procurar caminar allí articuladamente. No hay lugar. De acuerdo a esto, Pablo en el equipo tenía gente muy sencilla. Tenía allí en los 28, incluye 7 hermanas. Empezando con la que lleva la carta, que es Febe, que es la que él envía con la carta. 7 hermanas. Quiere decir que en el Señor, claramente, el ministerio de la mujer es esencial y estratégico. Así que no se amoinen, hermanas mujeres, pensando, es mi esposo, el hombre es el que se... No, usted también es una estratega de Dios. Y puede servir al Señor con enorme influencia en su propio esposo, para que haya entonces ese equipo vencedor, porque es el pastor y la esposa que van adelante. Alabado sea Dios. Hay mucho más, pero dejo eso ahí. Ahora les quiero decir que también, además de estos nombres que menciona, Febe, que era diaconisa, Priscila y Aquila, que eran personas que le habían ayudado en otros lugares, aparecen en el libro de los Hechos, en 1 Corintios 16, en 2 Timoteo 4. Priscila y Aquila aparecen en varias secciones de la palabra y siempre ocupados en algo. Pero ahora habían regresado a Roma y ya habían levantado una obra en Roma. ¿A dónde la habían levantado? En su propia casa. Mire cuántas veces menciona aquí el apóstol iglesias que están en una casa. En el versículo, perdónenme, es que me da un reflejo en los lentes, y estos no son mis lentes, estos realmente son mientras tanto. Es que los mandé a hacer en Perú, creo que mañana me los traen. Y mientras tanto estoy con estos, que son de esos que uno compra baratos, ¿no? Por eso ustedes los ven así tan lindos, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia
de su, versículo 5. Lo mismo va a encontrar en el versículo 10, donde se habla saludad a los de la casa de Aristóbulo. Había una casa allí que era de Aristóbulo, donde había un grupo de hermanos que se reunían. Lo mismo en el versículo 14, gloria a Dios, donde menciona a Narciso y habla de saludar a los de la casa de Narciso. Igual un grupo que se reunía en la casa de Narciso. Está también en el versículo 11, gloria a Dios. Y también en el último que aparece esa expresión, en el versículo 15. Habla de varias iglesias. Esto indica que no había en Roma, como algunos pretenden interpretar, una super iglesia que era la que mandaba a todas las demás. No, eran iglesias, sí, que estaban unidas por el ministerio de Pablo, obviamente, pero eran iglesias, una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, es decir, un grupo de asambleas. Y así llenaron Roma, gloria a Dios, con pequeñas iglesias que comenzaban en la sala de una casa y entonces luego obviamente se extendían y la obra así crecía. ¿No es esa la estrategia que Dios nos ha dado a nosotros también? Nosotros empezamos una obra a veces en la sala de una casa y luego podemos tal vez alquilar un localito, gloria a Dios, y ahí cae la gloria de Dios, ahí Dios bendice, ahí Dios. Es más, algunos hasta no quieren salir del localito ese de años, porque dicen que es que aquí hemos sentido, aquí me he convertido, aquí recibí el Espíritu Santo, aquí mi familia se convirtió, y están muy comprometidos con el localito y a veces les cuesta despegarse para ir ya tal vez a un templo construido. Eso pasa también, alabado sea el nombre de Dios. Pero qué lindo es recordar esos tiempos del localito ese alquilado o de la salita de una casa que era donde se reunía un grupito, gloria a Dios. Y cuando esa gente clamaba a Dios y se metía a buscar a Dios, hermanos, la gloria del Señor caía y los inundaba, gloria a Cristo. Por eso tampoco, querido pastor, menosprecie un campo sencillo. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Así que ahí menciona, mire, un número de personas. Menciona, por ejemplo, a Rufo, allí en el capítulo, versículo 13, saludad a Rufo. Mire qué cosa más sorprendente, les digo de Rufo, muy posiblemente un hijo de Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Cristo. Tuvo ese gran privilegio. Usted sabe lo que es el privilegio. Yo creo que Simón de Cirene, bueno, en ese momento tal vez no iba muy contento, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo él diría: qué privilegio me dio el Señor de yo poder cargar la cruz de Él y poder llevarla en lugar de Él. Alabanzas al Señor. Pero la vez que Simón de Cirene se estaba convirtiendo en un símbolo del cristiano de todos los tiempos, ese cristiano a quien el Señor le dice: lleva mi cruz cada día y sígueme, gloria a Dios. Usted también es un Rufo, el hijo de Simón de Cirene. No estoy presentando un dogma, solo estoy diciendo algo que entre este grupo de nombres se descubre y sorprende. Es probable que lo fuera el hijo de Simón de Cirene, que se menciona en Marcos capítulo 15, versículo 21, donde habla de Simón de Cirene cuando lleva la cruz y habla de sus hijos, padre de Rufo. Bueno, acá tenemos este Rufo ya cristiano, ya un ayudante de Pablo, ya una persona de experiencia, y que usted dice: mire usted, dentro de los ayudantes de Pablo estaba también un hijo de aquel
que llevó la cruz de Cristo cuando fue llevado a crucificar. Alabanzas al nombre de Dios. Pero en medio de todas estas cosas lindas que hemos dicho, y voy apurándome ya porque no quiero abusar del tiempo, encontramos algo también que debemos mencionar y no debe quedar en el aire. Desde el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Perdónenme que les dejé lo de la visita mía a ese lugar del norte de Estados Unidos, a una confraternidad, y que yo pregunté, eso no se los dije. Yo dije, aquí se dice que estamos cambiando la doctrina, o que hemos cambiado la doctrina. Y le dije al pastor, ¿tiene usted ahí el libro de doctrina para recién convertidos que nosotros enseñamos siempre para el bautismo? Él mismo vino y buscó debajo del púlpito y encontró uno allí escondido. Me lo dio, sí, aquí hay uno, pues. Le digo, bueno, acá con el pastor, él era uno de los que decía eso. Yo quiero decirle a toda esta asamblea, les dije, aquí está este libro, tiene 17 tópicos doctrinales y otros más que tal vez no sean muy doctrinales, pero son consejos buenos a seguir. Pero hay 17 tópicos doctrinales. Aquí están escritos y todos deben conocerlos porque fueron doctrinados con este libro. Yo quiero que aquí alguien me diga, les dije, algo en que hemos cambiado. Si hemos cambiado algo de este libro de doctrina, aquí lo van a decir. Yo les prometo, les dije, que si ustedes me dicen, hermanos, si están fallando en esto y esto y esto, porque aquí dice la Biblia así y así, lo voy a aceptar, lo voy a reconocer y también me voy a arrepentir delante de todos ustedes. Se los digo delante de Dios, les dije. Bueno, desde el pastor hasta el último hermano, ninguno abrió la boca. Todo el mundo se quedó en silencio, nadie dijo nada. Y les dije, ¿se dan cuenta? No pueden decir que hemos cambiado en nada, porque no hemos cambiado. Porque sigue siendo el fundamento de nuestro actuar esta doctrina. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo que puedo decir es que el que les ha dicho eso, y ahí estaba el que también lo había dicho, es un gran mentiroso. Y no lo hace sin propósito, lo hace con el propósito de sembrar cizaña, de dañar la obra de Dios. Por eso es que después dijo que le eché a perder la confraternidad. Claro, eso es lo que yo quería, echarle a perder sus propósitos. Por la gracia del Señor, son cosas que a veces hay que hacer. No siempre hay que hacerlas, pero cuando hay que hacerlas se hacen, porque hay que defender la obra de Dios. Aquí dice que hay que cuidarse de los que causan divisiones y tropiezos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, los cuales con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis, que seáis sabios. Parte de esto lo tengo que adivinar, hermano. Para el bien e ingenuos para el mal. Y luego habla de que el Señor aplastará al diablo debajo de la planta de nuestro pie. Qué lindo, ¿ah? Pero la obediencia de esas iglesias y de este grupo había sido notoria a muchos. Igual que otras iglesias de la obra del movimiento,
La iglesia y la obra en Colombia ha sido notoria. No de ahora, hermano. Yo visito Colombia desde la década del 70 y sé cómo ha venido en desarrollo la obra en Colombia, al lado de estos siervos de Dios que fueron los primeros y luego los que vinieron y relevaron, porque ya tenemos generaciones nuevas aquí ya. Las generaciones primeras ya cumplieron y terminaron. Nuevas generaciones se han levantado para decir: aquí estoy, con el mismo ardor, con el mismo esfuerzo, con el mismo celo, gloria a Dios, por la obra de Dios. Esa es la forma, esa es la continuidad de la obra del Señor. Por eso hacemos énfasis en este año de generaciones 2025. Y el título de esta actividad, de esta convención: generación de ministros competentes. Competentes en Dios, porque Pablo dice: nuestra competencia procede de Dios. Una vez alguien criticó a la oficialidad internacional porque dijo: es que esos no son profesionales. Hay unos cuantos que sí lo son. Nosotros tenemos abogados, tenemos médicos ya en la Junta Internacional, profesores, gente de licenciaturas. Claro que hay gente profesional, pero lo profesional, aunque puede ayudar en aspectos de la obra, no es lo esencial. No es lo esencial. Yo siempre quiero que nuestros jóvenes, y siempre lo he enseñado en la iglesia, estudien, se preparen y se hagan profesionales. Absolutamente no somos enemigos de la preparación académica. Perdón, de nuestros jóvenes. Tienen que estudiar, porque después se van a levantar jóvenes resentidos con nosotros mismos y con la obra. Esa es una razón. Hay otras más, las personales son importantes, pero hay jóvenes que al no haber tenido padres que los pongan a estudiar y los disciplinen en ese aspecto, luego cuando llegan a ser jóvenes y ven al amiguito del barrio que es un médico, que es un abogado, que es un licenciado, que es una persona profesional y por lo tanto gana dinero, dicen: ¿por qué a mí no me ayudaron para esto? Yo hubiera podido también estudiar, pero no tenía las facilidades, etc. ¿Y sabe qué? Le van a echar la culpa a la iglesia al final de cuentas y al evangelio, y van a decir: mejor hubiera sido yo hijo de Hitler que hijo de un creyente evangélico. Algo de razón tendrán, sin duda. Entonces, ayudemos a nuestros jóvenes que se preparen, hermano. Si Dios los llama después, pues pueden servir al Señor con una herramienta adicional que es su profesión. Damos la gloria al que vive. Sí hay profesionales y gente profesionales de experiencia en la Junta, pero este pastor, que era un llanero solitario que mencioné antes, lo que quería era poner como un nubarrón en la Junta, ¿no? Pero yo le mandé a decir: mire, usted tiene varios títulos académicos, lo felicito. Usted está pastoreando una iglesia en un lugar y tiene tantos miembros. No ha podido levantar ni siquiera un campo de esa iglesia. ¿Quiere compararse conmigo con lo que hemos hecho? No si tenemos o no grandes títulos, sino lo que hemos hecho en la obra de Dios. Y va a encontrar que usted al lado mío no ha hecho nada. No ha hecho nada. Tuve que mandarle a decir eso porque es una cosa irritante, ¿no? Damos gracias a Dios por los profesionales. Yo me dediqué a servir al Señor desde mi temprana edad, de adolescente. Y sí, tenía algunas metas educativas y todo, pero decidí
dejar todo y dedicarme yo. No le digo que todo el mundo tiene que hacer eso. Alabado sea el Señor. Sin embargo, al nato del tiempo tengo hasta un doctorado ya, pero es un doctorado honorario, pero es un doctorado. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que me sirva para nada en la obra, no, ni siquiera lo menciono. Es más, le digo a la gente, a los que ponen acá mi reseña en los libros que he escrito, por la gracia de Dios, que son 3, Apocalipsis, Daniel y ahora el perfil del obrero de Dios. Y gracias al Señor pues tenemos en la visión 2 más y terminar el trabajo de escribir, que es uno que quiero escribir de señales que deben ser entendidas de los últimos tiempos, y otro que es sobre la historia, que ya hay bastante adelantado por otros compañeros, de la obra del movimiento misionero mundial, pero en forma de compendio. O sea, entre varios escritores, yo voy a incluir Centroamérica, que conozco perfectamente ahí cómo es el orden en que la obra se fue levantando. Otros conocen África, escribirán de África. Otros conocen bien el principio de la obra en Europa, pues escribirán de Europa, asimismo de Sudamérica, etcétera, etcétera. Aquí tenemos al hermano Estupiñán, que es un escritor profesional y en esto nos da clases a todos nosotros, gloria a Dios, y tiene una parte también allí que él ha escrito ya. Entonces, pues bueno, lo hacemos para la gloria de Dios porque lo hemos sentido. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas enseñanzas que a veces los hermanos dicen, hermano, aquella enseñanza ¿cómo fue? Y a veces ya son más de 70, no es la misma mente, hermanos. Aquí nadie vaya a decir que después de los 70 se siente como uno de 20. No mienta. Ya no. Ahora, si usted está hablando del verbo sentarse, pues sí, se sienta igual, ¿no? A veces tampoco ni siquiera eso, pero digamos que todavía esté sano y se siente igual. Se sienta igual en la silla, gloria a Dios. Pero los años siempre dejan su huella. Llegan y no llegan solos, siempre vienen acompañados. Alabado sea el Señor. Bueno, yo gracias a Dios me siento bastante bien, hermano. Yo voy a entregar mis cargos el año entrante, si Dios quiere, en el mes de febrero, ya porque cesó mi tiempo, es decir, el tiempo establecido para un cargo de presidente. Ya he sido reelegido, es decir, tengo 2 periodos de 4 años cada uno, y ya en el estatuto nuestro está escrito, y yo promoví ese mismo estatuto, son 2 periodos, no más. Porque ustedes saben que ya hubo uno que quiso perpetuarse acá para siempre jamás. Y no queremos que nunca más algo así se repita. Así que hay un tiempo definido, pero no es porque me sienta mal físicamente, gracias a Dios. No es porque esté cansado, no. Hasta aquí me ayudó el Señor siempre. Yo empecé a los 16 años prácticamente mi pastorado, porque tenía un pastorado en el hospital primero con los enfermos de tuberculosis, y después Dios me dio la iglesia a los 17 años, y desde ahí ininterrumpidamente estoy en la obra. A los 21 Dios me dio el privilegio de ser el supervisor de la obra en Panamá. Es algo que el hermano Ortiz me dijo, mira, yo no haría esto. Nunca lo he hecho con nadie, no lo haría, pero contigo he sentido que lo vamos a hacer. Te vamos a ordenar al pleno ministerio a tu edad y te vamos a nombrar supervisor de la obra en Panamá. Así que me nombró, me ordenaron al ministerio y me presentaron como supervisor a los 21 años. Y desde ese tiempo para acá, lo que he sabido es llevar carga como un buey. Amén.
Alabanzas al Señor. Para la gloria de Dios. Así que Dios me ha hecho un instrumento de carga más que todo. Y yo tranquilo. 30 años de ser oficial de la obra, nombrado por el hermano Ortiz en el 95 hasta esta fecha. En forma continua he sido oficial. Pues tengo que decirlo, soy el que he pasado el récord en esto, porque no hay un oficial que tenga menos, digamos que me igualen 30 años. Y ya voy a cumplir 31 cuando entregue, así que va a ser todavía un poquito más lejos, gloria al Señor. Y de esos 31 como oficial, pues 12 años estuvimos en la vicepresidencia y 8 años en la presidencia. Así que ustedes deben saber, como he anunciado en muchos lugares ya, que en febrero, si Dios quiere, en nuestro Congreso estaré entregando mis cargos, no mi ministerio. Entienda bien eso, hermano. No es que me compré una hamaca y me voy a ir para allá a algún fresco a mecerme en una hamaca hasta que me agarre un infarto. No. Vamos a estar activos en las cosas de la obra, ayudando en lo que podamos, gloria a Dios. No en las primeras trincheras, no. Y repito, no es que me he cansado de eso, no, pero ya hay otros que pueden empujar. Yo los veo, yo los estoy viendo, que pueden empujar, gloria a Dios. Bueno, dejen a los que ya son mayores un poquito, pues como quien dice, que empujen un poquito menos ahora, porque ustedes van a empujar el resto. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la ley de la sustitución, ¿no? Te sustituyen porque alguien viene con nueva fuerza y va a echar para adelante, gloria a Dios. Así mismo es, hermano, de manera que gloria a Dios por todo. Seguimos activos en la obra de Dios y seguimos haciendo lo que el Señor quiera que hagamos, con toda disposición y con todo amor, porque servir al Señor es hasta el fin. Mientras Él nos dé fuerzas y también salud, porque eso sí le pido al Señor. Señor, enfermo yo no puedo ir a ningún lado, tampoco puedo hacer ningún esfuerzo. Enfermo no podría. Si tú me das salud, yo te sirvo donde sea. Si hay que ir al borde más peligroso que haya que ir, iré. Pero dame salud y dame fuerzas. ¿Saben qué? Después de 55 años, eso es lo que ha hecho el Señor conmigo. Ayer me preguntaban, porque llegué anoche de Perú, de una actividad intensa, intensísima. Y hoy salía para acá y alguien me llamó para compartirme algo. Y me dijo, ya, y usted, no, yo voy para Bogotá ahora a las 11 y algo. Me dice, hermano, pero ¿dónde agarra usted fuerza? ¿Cómo? Le digo, pues yo se los he dicho ya. La fuerza viene del Señor. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos aquí han sentido la fuerza de Dios en su vida, hermano? ¿Qué puedo hacer yo? Prometerle que servirle hasta el final de mi vida, mientras Él me ayude y me dé fuerza. Pero sí, los cargos tienen su forma de cumplirse, y para mí es como cruzar una meta y tener victoria al cruzar esa meta, porque la cruzo con mi frente en alto, que es lo principal. No la cruzo por allí, por los lados, escondiéndome, no, con mi frente. No estoy diciendo que yo sea perfecto, no soy perfecto, tengo mis defectos, mis errores. Alguien me dijo, hermano, usted es un hombre de Dios tremendo. Y yo le dije, bueno, hermano, si usted se viene a vivir a mi casa 3 meses, no sé qué, si cambie de opinión tal vez, no sé. Pero tampoco es que escondo ningún monstruo por ahí, ni nada de eso. Gracias al Señor, Dios nos ha ayudado a servirle con sinceridad, con honradez y con transparencia. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Bueno, no pude terminar.
No pude terminar, tampoco los lentes me están ayudando mucho, pero bueno, lo que he dado, creo que Dios nos lo ha compartido a través de su Espíritu. Gloria al Señor. Pero al leer ese capítulo, hermano, no piense ponerle nombres a sus hijos, pero sí piense en ver en esa gente las cosas que mencioné antes y decirnos unos a otros: yo tengo gente así. Pastor, tú tienes gente así en tu iglesia. Dale gloria a Dios, aprécialos y sigue adelante creciendo en ese ministerio. Pongámonos de pie, gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Bendito es tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por este principio de esta convención que tú nos has traído, Señor, a recordar cosas importantes de nuestra vida, a reconocer aspectos que también son muy prácticos en nosotros y que son nuestra experiencia también. A veces pensamos, Señor, que estos siervos antiguos trabajaron distinto y tuvieron experiencias muy aparte de las nuestras, pero no es así, Señor. Hemos entendido a través de tu palabra en esta noche que es común la experiencia, que tu Espíritu sigue utilizando esa estrategia divina. Sigues edificando la iglesia, porque tú eres el que edificas el cuerpo de Cristo, oh Dios. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, Señor. Líbranos de todo engaño de las tinieblas, y que nuestra vida y nuestra familia sirvan como instrumentos para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Alabanzas al Señor. Aprovecho para agradecer a la hermana Jamie y su hijo Matías sus palabras de bendición y la promoción del libro, que es para dejar simplemente algo escrito y que no se vaya a perder después, gloria a Dios, porque son enseñanzas que hemos dado. El hermano Pablo con nosotros.